y se llegó a pensar que eso eran bateas que pertenecían a los muiscas. Pero al llegar al fondo, que lo hace Inés Cavalier y Santiago Morán, se dan cuenta que es una civilización totalmente diferente a la muisca. Ahí es cuando empiezan a buscar con los cronistas de la época del siglo XVII y siglo XVIII, y es cuando se dan cuenta que pertenece a una civilización totalmente independiente de los muiscas. ¿Qué ocurrió? El primer contacto, vamos a ver el primer contacto con los europeos, ocurre para el 1 de diciembre de 1536 y ocurre en la región de Barrancaluquía. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Don Jorge Espiga, que es el primer alemán que va a entrar aquí al llano, en la época de la conquista, en 1535-1534, llega a Barrancaluquía y para cruzar el río está demasiado grande Lujía y no pueden cruzarlo y esperan al verano para que llegue hasta diciembre. Por eso el 1 de diciembre tratan ellos de cruzar el río cuando les cae una lluvia de flechas del sector donde está Barrancaluquía hoy en día. Y se les tocó retirarse porque no sabían de dónde salía esa lluvia de flechas. Logran vadear el río Pía en la parte bien arriba. Cuando lo vadean, encuentran una pared brillante, totalmente brillante contra ellos. Eran las 6 de la mañana, prueba de que si los alemanes están cruzando en ese momento el río Pía y están subiendo a la parte alta de la barranca, tienen el sol a sus espaldas. Mientras que la tribu que los está esperando allá tiene una barrera brillante que ellos no sabían qué era. Y el problema era que al moverse hacían centellar los rayos que venían del oriente, del sol, los hacían centellar contra ellos y no podían atacarlos porque no sabían qué era lo que les estaban encandelillando a los ojos. Los alemanes fueron muy diestros en ese momento en manejar la situación. Los españoles ya habían tratado de hacer entradas por el río Orinoco, pero nunca alcanzaron a llegar aquí a la región del Meta. Y fueron desastrosas esas entradas. Tuvieron encuentros con los caribes y encuentros con los achaguas, en la cual los españoles mostraron toda su sevicia y toda su maldad, y fue cuando los indígenas se empezaron a darse cuenta que no podían confiar en el blanco. Y ya los indígenas de este lado del río Pía se dieron cuenta por los cuentos que había en toda la sabana que venía gente extraña. Mire que mucha gente, muchos de estos indígenas no conocían el caballo no era de aquí de América, el caballo venía de Europa, y llegaron a imaginarse que eran unos animales hombres rarísimos, porque obvio los conquistadores venían montados a caballos y ellos no podían ver en dónde estaba la diferencia entre el hombre y el animal. Eso los mantuvo un poquito medio alejados, pero al final se dieron cuenta que tenían que vencerlos porque si no le iba a pasar lo mismo que les había pasado a los achaguas y a los caribes, caer bajo el poder de esos conquistadores. ¿Por qué esa pared brillante? Ahí es donde se empiezan a dar cuenta que no eran tampoco muiscas, pero que sí era una civilización muy avanzada. Los guayupes habían llegado hasta ir hasta las orillas del río Oquia, o Oquia, como le decían ellos, con el cacique Marbachare. Marbachare tenía su sede aquí en el Alto Ariari, donde hoy en día está Cabullado, más o menos en ese sector quedaba la sede de Marbachare. Y él se viene al encuentro de esta gente hasta Luquía y van todos forrados con narigueras de oro. Las narigueras de oro ellos cubrían toda la parte de la parte baja del rostro. Las pecheras eran totalmente unos pectorales de oro que colgaban aquí, les cubrían la parte del cuerpo, braceras de oro y perneras de oro. Al estar todos cubiertos con este oro y al estar recibiendo los rayos del sol hacia el frente, con un solo movimiento, pues esto inmediatamente reflejaba los rayos hacia los conquistadores y los conquistadores se enseguecían. Pero ellos no sabían que eran hombres totalmente forrados de oro. Pues es el primer contacto que tienen los guayupes con los alemanes, con los conquistadores. ¿Qué hace Jorge Espira? Sabe que en ese instante de entrar en pelea con ellos, llevan a de perder. Muy sencillamente, el hombre se va y se le acerca hasta donde ellos, lo dice Fray Pedro Aguado, y dice que el hombre se arrodilla, Jorge Espira, se arrodilla ante el que cree que es el cacique para enseñarle que van en plan de paz y de sumisión. Eso salvó a la tropa alemana, donde en ese instante los alemanes le hubieran presentado batalla de seguro que le iban a perder. No tanto porque, aunque los alemanes traían arcabuces y traían las espadas, pero ante aquel reflejo del oro contra ellos los enseguecían y en paz hubieran acabado con ellos.
fue el primer encuentro. Torres Pira va a llegar hasta la región de Marbachare exactamente el 19 de enero de 1536, y ese día funda la primera población de los llanos con la ayuda de los guayupes. Pero ¿qué era Marbachare? Uno lee a Fray Pedro Aguado, uno lee a Fray Pedro Simón, uno lee a Lucas Fernández de Piedrahíta, y todos dan más o menos la misma versión. Era una especie como de bodega gigantesca donde se intercambiaban todos los productos de las tribus del llano con los muiscas que bajaban por el páramo de Sumapaz trayendo también sus productos. ¿A qué venían los muiscas hasta ahí? Los muiscas en primer lugar buscaban el oro que producían o sacaban los achaguas, los guayupes del río Ariari. El río Ariari era muy rico en aluvión de oro. Todavía en este instante en el Alto Ariari se están encontrando que las minas siguen intactas.